Únete a la resistencia. Qué bueno. Aunque usted ahora mismo está pensando, ¿y qué es esto? Una resistencia. ¿De qué está hablando el pastor? Cuando hablamos de resistencia, hablamos de algo que se opone en la trayectoria, en el fluir, en el transcurso, en el camino de cualquier objeto, cualquier persona o cualquier elemento material, emocional, sentimental, cualquier cosa que pueda interponerse en la trayectoria, en el transcurso, en la fuerza, en el movimiento de algo, puede ofrecer resistencia. Y en todo el sentido de la palabra que podemos aplicar en nuestras vidas cotidianas, cualquier cosa que trate de obstaculizar, limitar, detener el transcurso, el fluir de lo que está haciendo, de lo que está recibiendo, se puede convertir en una resistencia. Es algo que se opone, es algo que aguanta, es algo que no permite el avance, que no permite el fluir, que no permite que las cosas sigan sucediendo, que las cosas sigan pasando. Una resistencia en cualquier aplicación de la vida es lo que soporta presión, es lo que soporta ataques, es lo que soporta cualquier dardo, cualquier enviación y cualquier ataque del enemigo. De esas resistencias, de esa acción, de eso quiero hablarte en esta mañana. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Quiero que venga conmigo. Dice así la Biblia, Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Quiero que esté pendiente a lo que Dios va a revelar y a tratar a tu espíritu, porque la intención de Dios en esta mañana es ubicarte en el lugar correcto de autoridad. Es de que reconozca lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo te ve el mundo espiritual cuando tú estás con Dios y estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Cómo el diablo, cómo los demonios, cómo el infierno te ve? Lo que tú portas, lo que tú eres, lo que tú puedes hacer cuando te somete a Dios. Quiero puntualizar 4 cosas. Primero, en este versículo vemos que el sometimiento a la autoridad es un mandato absoluto e irrevocable de Dios. Quiero que entienda esto porque es un principio. Es un mandato absoluto e irrevocable delante de Dios. Dios lo estableció así. Y te voy a mostrar por qué Dios lo estableció así. Vuelvo y te repito, el sometimiento a toda autoridad es un mandato absoluto e irrevocable de Dios. O sea,
Dios no puede decirte a ti que no te someta a cualquier autoridad, porque estaría contradiciendo lo que Él mismo ha establecido. Usted dirá, pero pastor, hay autoridades que te mandan a hacer y te obligan a hacer cosas que contradicen, que se oponen a lo que Dios ya ha establecido, al propósito de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. No te estoy hablando de esa autoridad, porque por default entendemos que todo lo que se oponga a lo que Dios ha establecido, no tenemos motivo, razón ni circunstancia por qué obedecer. Porque la Biblia establece que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. En ese contexto de lo que te estoy hablando. Pero si un hombre puesto por Dios, una autoridad puesta por Dios, está estableciendo la justicia, la equidad, la verdad, hay que obedecer a esa autoridad. Hay que someterse a esa autoridad. No vamos a confundir una cosa con otra. Porque a lo largo de la historia, muchos creyentes, muchos cristianos, la iglesia ha pasado por persecución, muerte, porque no se han sometido a autoridades que buscan que la iglesia, que los creyentes nieguen su fe y desobedezcan a Dios. Ahí no entramos. Ahí no aceptamos ninguna autoridad, porque primero Dios. Hello. Así que te estoy hablando de una autoridad que esté regida por Dios, que esté establecida por Dios, que esté obedeciendo a Dios, que esté manifestando la justicia de Dios, la equidad de Dios, la bondad de Dios. Esa autoridad puesta por Dios, aunque no conozca a Dios, hay que obedecerla a Él. Hay que someterse a ella. El segundo, encontramos en estos versículos, todos niveles de autoridad es establecido por Dios en todas las esferas de la creación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad es puesta y establecida por Dios. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso la Biblia establece que por encima de un grande hay otro grande. Por encima de una autoridad hay otra autoridad. Quiero que entienda esto como principio para que puedas recibir lo que Dios te quiere dar en esta mañana. Por encima de una autoridad hay otra autoridad, hasta que esa autoridad llegue a la autoridad máxima, que es Dios. Número 3. Una oposición a la autoridad se convierte en una resistencia a lo establecido por Dios. Quiero que anote para que pueda entender por dónde vamos. Voy a repetir de nuevo. ¿Qué le parece? Una oposición a la autoridad se convierte en una resistencia a lo establecido por Dios. O sea que cuando usted se opone a la autoridad que Dios ha establecido sobre usted, usted está resistiendo a Dios. Y si usted está resistiendo a Dios, usted se está oponiendo a Dios, no al que usted ve frente a usted. No es al hombre, a la mujer que usted está viendo con sus ojos. Él simplemente es una representación de la autoridad. Cuando te opone, te resiste a la autoridad que Dios ha puesto por encima de ti, entonces te está resistiendo y oponiendo a Dios. Sonría, que Cristo le ama.
Te estoy dando la base y los principios de lo que Dios quiere que tú recibas en esta mañana. Número 4. Los que resisten lo establecido por Dios en el ámbito de autoridad acarrean condenación. Yo sé que Dios le está hablando a mucha gente en esta mañana. Y voy a repetir de nuevo. Los que resisten lo establecido por Dios en el ámbito de autoridad acarrean condenación. En otras palabras, tendrán como paga, como pago, como represalia, como resultado, condenación, sentencia de muerte, sentencia de aniquilación. Ahora bien, ya que usted ha entendido esto conforme a lo que dice estos versículos, quiero establecer el fundamento más importante de lo que tiene que ver con la autoridad. Cristo es la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No, si yo fuera usted, le diera ese aplauso más fuerte a él. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. La palabra de Dios dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitando desde los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No, ese aplauso suyo está como... A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el resultado de su muerte, que fue su resurrección, Dios el Padre dice en Efesios, el apóstol Pablo, que sometió a Cristo todo principado, toda autoridad y poder y señorío, todo, absolutamente todo. El Padre lo puso debajo de los pies de Cristo Jesús. Lo sometió a la autoridad de Cristo Jesús. Nada de lo que exista en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra tiene más autoridad que Cristo Jesús. Quiero que tú sepas esto y lo entiendas desde ya. Nada que se mueva, nada que tenga vida, nada que tenga algún tipo de influencia sobre lo que Dios ha creado o ha formado, tiene autoridad sobre Cristo Jesús. Cristo es la máxima autoridad. Por encima de Él no hay nadie. Por encima de Él nadie puede decir lo contrario a lo que Él ha dicho. Por encima de Él nadie puede establecer lo contrario a lo que Él ha establecido. Por encima de Él nadie puede decidir hacer lo que quiera hacer, independientemente de lo que Él ha dicho. Todos estamos bajo su autoridad. Todos.
No hay principado, no hay potestades, no hay gobernadores de las tinieblas, no hay demonio, no hay infierno, no hay diablo, no hay nadie ni nada que pueda estar por encima de la autoridad de Cristo. Entiende eso. Entiende eso. Porque si entiende eso y comprende cuál es tu posición en Cristo Jesús, también podrá entender que como tú estás en Cristo Jesús y Él está en ti, esa autoridad también Él te la delegó a ti. Vamos, dale fuerte ese aplauso. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Lo que hace sentido a lo que hemos leído, que dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 13 de Romanos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, leímos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir? Que si tú estás en Cristo Jesús, tú estás sometido a la autoridad de Cristo. Tú no estás resistiendo a Cristo. Tú no debes resistir, se supone, la autoridad de Cristo en ti. Tú debes someterte a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, porque dice la Biblia que el que se somete a esa autoridad de Cristo no tiene ninguna condenación. Es lo que dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, se supone que hay un sometimiento, que hay una obediencia. Cuando no obedece a Cristo, no está sometido a la autoridad de Cristo. Y cuando no está sometido a la autoridad de Cristo, te convierte en alguien que está resistiendo a Cristo. Y si te convierte en alguien que está resistiendo a Cristo, entonces viene sobre tu vida condenación. Así de sencillo y de fácil. Por eso que el evangelio es claro, es sencillo, pero también es un desafío de compromiso, de entender que cuando no corremos en la misma dirección que Dios está corriendo, nos convertimos en una resistencia. Y como nos convertimos en una resistencia, nos estamos oponiendo a lo de Cristo, a lo de Dios. Y como nos estamos oponiendo a lo de Dios, entonces estamos bajo condenación. Así que mi consejo en esta mañana, de que te someta a la obediencia y a la autoridad de Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque se supone que los que están en Cristo Jesús no son resistencia para Cristo. Hello. Obedecen a Cristo. Viven conforme a lo que Cristo ha establecido para ellos.
aman obedecer a Cristo, aman vivir para Cristo, aman andar con Cristo, aman hablar de Cristo, aman gozarse en Cristo, aman tener satisfacción en Cristo. Nada le hace falta en Cristo, porque todo lo tienen bajo esa autoridad. El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede destruir, el diablo no lo puede avasallar, porque están sometidos a Cristo. Porque a alguien Dios le está hablando en esta mañana. Están sometidos a la autoridad de Cristo. Saben que el sometimiento a la autoridad de Cristo le da autoridad sobre todo lo creado, porque están conectados a la cabeza, están conectados a la fuente, están conectados a la máxima autoridad que es Cristo Jesús. Y si tú estás conectado a la máxima autoridad, no importa lo que venga en contra de ti, porque la autoridad de Cristo te da la victoria. O sea que se trata de sometimiento a la autoridad. Y toda falta de sometimiento a la autoridad es rebeldía y es resistencia. Cristo transfirió, delegó su autoridad a la iglesia. Efesios 3, 9 al 11 dice: y declarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia tiene el compromiso de demostrarle a las huestes espirituales de maldad, al mundo, demostrarle a Satanás y a los demonios que porta la autoridad de Cristo, que Cristo es su máxima autoridad, y contra eso no hay nadie que pueda oponerse. No, pues si es para él, dale fuerte ese aplauso. Mira, quiero que entiendan esta mañana. ¿Cuál es el tema de esta mañana? ¿Te acuerdas? ¿Ah? No, que se escuche fuerte. Únete a la resistencia. Pues usted dirá, pero si me convierto en una resistencia, entonces estaré desobedeciendo la autoridad. Pero mira, para que pueda entender lo que Dios te está diciendo. Efesios 3, 9 al 11. Lo acabamos de leer, donde Dios dice que hay una aclaración, porque hasta ese momento había una confusión, había un desorden de autoridad en todo lo que se había creado por consecuencia del pecado. Y en Efesios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice que una de las funciones de la iglesia, del creyente, es de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la iglesia tiene más autoridad que los principados y que las potestades de los lugares
celestiales. En Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19 dice la Biblia: y les dijo, yo veía a Satanás, eso es Jesús hablando a su discípulo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús le dice, yo estuve en un ámbito, yo estuve en un lugar donde desde allí yo vi a Satanás caer a la tierra como un rayo. Fue en el momento donde Satanás fue destronado del cielo, fue arrancado del cielo a consecuencia de la desobediencia y de la rebelión. Y Jesús sigue diciendo a la iglesia, a los discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Voy a repetir de nuevo porque parece como que no están entendiendo. En un diálogo, en una conversación donde había temor, donde había un conflicto en base a un conocimiento de autoridad que necesitaban los discípulos tener, Jesús le introduce algo que solamente Jesús conocía, pero que era un punto de referencia para que ellos entendieran de dónde surgía la autoridad que tenía Cristo Jesús y lo que Él estaba a punto de delegarle a ellos como autoridad. Jesús le dice a los discípulos y por ende a la iglesia: yo vi literalmente a Satanás caer del cielo como un rayo. Y él no cayó porque le dio el deseo de caer como un rayo. Él cayó porque fui yo que lo destroné. No, tú no me estás entendiendo todavía. Aquí la palabra yo vi significa yo provoqué, yo hice, yo sometí a Satanás, yo destroné a Satanás, yo lo hice salir del cielo. En otras palabras, la autoridad soy yo. La autoridad la tengo yo. No, tú no me estás entendiendo todavía. Tú no me estás entendiendo. ¿Quién es Satanás, el adversario? ¿Quién es Satanás, el que la gente cree que tiene poder y autoridad? ¿Quién es Satanás, el que está haciendo y deshaciendo? El que hace con la gente lo que quiera hacer. ¿Quién es Satanás, el príncipe de este siglo? ¿Quién es Satanás, aquel que se opone a Dios en todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Quién es Satanás, el que no acepta que tú le sirvas a Dios, que tú reconozcas a Dios como tu Señor y Salvador? Satanás es el antagonista, es el que se va a oponer a tu avance, a tu crecimiento, a tu fidelidad con Dios, a tu lealtad a Dios, a tu obediencia a Dios. Satanás se va a oponer a que tú seas bendecido, prosperado, sanado, liberado. Satanás se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios. Pero Cristo te dice en esta mañana: yo vi a Satanás ser destruido, derribado del cielo, y no fue por cualquier gente, fue por mí. Yo destroné a Satanás. Yo le demostré a él que en el cielo yo soy la autoridad. Por eso le dice después a los discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si como creyente entendiéramos esto, viviéramos una vida diferente en el Señor. Viviéramos una vida, en vez de dolor, tristeza, temor, angustia, depresión, miedo al mañana, al futuro, a mi vida, estaríamos convencidos y seguros que estamos debajo de la máxima autoridad, que Él nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones
y contra todo lo que se levante del infierno en contra de nosotros. No, tú no me estás entendiendo. Te veo como muy pasivo. Tienes que entender que el diablo te tiene como títere de aquí para allá, como un zambá dándote golpe, como un luchador amateur recibiendo estrellones del diablo, porque tú no sabes lo que tú tienes, porque no te has detenido a decirle al diablo: yo tengo la autoridad de Cristo en mí. Alguien tiene que entender esto. Tú no vas a hacer conmigo lo que tú quieras hacer. No iré contigo donde tú me quieras llevar. Yo estoy sometido a Cristo, y como Cristo vive en mí y no vivo yo, yo tengo la autoridad, la potestad, el poder que Cristo me ha dado. Para mucha gente lo que estoy predicando es como un cuento más, una historieta más. Por eso seguirá viviendo una vida de fracaso, de día a día, de circunstancia. Porque lo primero que tiene que venir a tu vida es el conocimiento de quién es Dios y quién eres tú. Ahora, no te culpo, porque esta revelación no se le da a todo el mundo. ¿Por qué no se le da a todo el mundo? No es porque Dios no quiera dársela, es por la actitud de muchas personas ante la palabra de Dios. Si tú oyes la palabra de Dios y no la crees, es como una semilla que cae en el camino y es pisoteada y es ratada por las aves y no puede dar fruto porque no puede profundizar su raíz. Y así hay muchos creyentes en las iglesias, escuchan mensajes, oyen mensajes y están en el mismo lugar y en la misma condición de mucho tiempo, muchos años. No salen de un problema, de una situación, de una enfermedad, de un quebranto. ¿Por qué? Porque la palabra le entra por un oído y le sale por otro oído. ¿Por qué es esto? Por la actitud. El que tiene hambre no se le pregunta si quiere comer. El que tiene sed no se le pregunta si quiere beber. Y la palabra es el pan de vida. Y la palabra es la fuente de agua que a alguien Dios le está hablando en esta mañana. Tiene que desear satisfacer el hambre que solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Usted, porque quizás no se ha encontrado en la realidad de mucha gente en muchos lugares que no tienen que comer y tienen que ir a los lugares más incógnitos, los lugares más asquerosos buscando qué comer. Déjame decirte que tú no tienes que ir a esos lugares, porque la palabra de Dios está para ti ahí, donde quiera que te encuentre. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, recibe fe. Y la fe, dice la Biblia, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa fe te lleva a accionar, a vivir una vida de obra, mirando la gloria de Dios sobre tu vida. Así que Cristo le dio autoridad a la iglesia de hollar serpientes y escorpiones. Todo espíritu de las tinieblas están sometidos a los pies de la iglesia. Toda manifestación diabólica, toda manifestación adversa al conocimiento de Cristo está sometido bajo los pies de la iglesia. Usted se deja engañar porque quiere. Usted se deja someter de las amenazas y del temor del diablo y de la intimidación del diablo porque quiere. Porque usted tiene toda autoridad. Usted tiene toda potestad. Y no es un cuento, no es una historieta, es lo que dice la Biblia. El enemigo, Satanás, no es que quiere, no es que si le da el deseo, la voluntad, no. Tiene que someterse a usted.
Ahora, eso es condicional. Porque para que el diablo, el enemigo, se someta a usted, usted tiene que someterse a Dios. Vamos, 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 vamos. Dale fuerte ese aplauso. Es que quiero que tú entiendas esto. Cuando tú te sometes a Dios, que es la máxima autoridad, no existe por encima de Dios otra autoridad. Entonces, si tú te sometes a Dios, que es la máxima autoridad, el diablo se tiene que someter a ti. Espérate, para que tú entiendas esto mejor. El diablo no puede someterse a Dios. El diablo simplemente obedece a Dios. Obedecer y someterse son dos cosas diferentes. Hay gente que obedecen pero no están sometidos. ¿Usted no conoce la historia de un niño que está en el colegio, en la escuela? Un niño imperativo. No anda para arriba y para abajo en el aula, molestando a su compañero. El profesor dice: "Mira", lo obliga a sentarse en la silla. "Mira, muchacho, ven, siéntate aquí". El niño se sentó porque lo obligaron a sentarse. Pero inmediatamente le dijo a la profesora: "Estoy sentado, pero sigo de pie". ¿Tú me estás entendiendo? Físicamente estoy sentado, pero mentalmente, emocionalmente, sigo de pie. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay gente que usted cree que lo ve sometido a Dios, pero no es así. Hay gente que usted cree que está obedeciendo a Dios, pero no es así. Porque el orden es someterse a Dios y luego obedecerle. Porque el sometimiento a Dios te va a llevar a la obediencia a Él. La obediencia no te va a llevar al sometimiento. Ese no es el orden. Y el diablo conoce ese orden. Y por eso Dios nos dice a nosotros: si usted quiere que el diablo huya de usted, primero sométase a Dios, porque así podrá resistir al diablo y podrá provocar que el diablo huya de usted, porque no aguantará, no podrá aguantar a un hombre, a una mujer sometido a Dios. Si hay algo que el diablo no puede aguantar, es un hombre, una mujer que está sometido a Dios, porque sabe que cuando ese hombre y esa mujer está sometido a Dios, está enteramente en obediencia a Dios. El problema de muchos creyentes es someterse a Dios. Son creyentes, sí, creen en Dios. Saben que Dios existe. Es más, saben que Cristo es el Salvador, que es su Señor, que murió por ellos en la cruz del Calvario. Pero el problema está en el sometimiento. Y no obedecen la palabra porque no están dispuestos a someterse. ¿Por qué el enemigo hace con ellos lo que quiere hacer? Porque el diablo conoce el principio de autoridad. Si tú no estás sometido a Dios, tú no tienes amparo, tú no tienes abrigo, tú no tienes una sombrilla sobre ti de autoridad que haga repeler al diablo. Por eso el diablo está atrás de ti, te alcanza, te estrella, te mata casi, y no está muerto por la misericordia de Dios, porque todavía Dios tiene planes contigo, pero necesitas someterte a Dios para que el diablo pueda huir de ti. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Vamos, dale fuerte ese aplauso. Debes someterte a Dios para que te convierta en una resistencia. ¿Resistencia ante quién? Ante Dios. No, resistencia ante el diablo. Porque el que no se somete a Dios es el diablo. Por eso el diablo
al no someterse a Dios, no puede obedecerle, se niega a obedecerle. En su naturaleza no puede obedecer a Dios, se resiste a obedecer a Dios, aunque tenga que hacerlo. No sé si me está entendiendo. Una cosa es que de su corazón salga el usted obedecer a Dios. Eso no sale del corazón de Satanás. ¿Por qué? Porque no puede someterse a Dios. Satanás obedece a Dios porque Dios es su máxima autoridad. Mira, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Ese es el orden. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es el orden. Ese es el orden. Someteos pues a Dios. Por eso que hay creyentes que no se atreven ni a reprender un demonio. Cuando hay una manifestación de un demonio a su lado, sacan pie. Le huyen a eso, porque saben que no tienen la autoridad para reprenderlo. ¿Por qué? Porque saben que no están sometidos a Dios. Porque saben que están desobedeciendo a Dios en algunas áreas de su vida. Mire, yo he visto situaciones. Una vez vi literalmente como un endemoniado le da una galleta a un predicador, face to face. Fue a reprenderlo, le hizo así, prácata. Otro fue a reprender un demonio con mucha elegancia y se descuidó. El endemoniado abrió la boca y metió el dedo en la boca del endemoniado. Imagínense. El que vio esa escena y vio el hombre moviéndose pensaba que era la unción, pero era la desesperación por sacar el dedo del endemoniado de la boca. He visto cómo endemoniados extrañan literalmente, abochornan literalmente, se mofan literalmente de hombres y mujeres que creen tener autoridad. Pero ¿por qué no pueden reprender ese demonio? ¿Por qué no pueden someter ese demonio? Porque esa persona en su intimidad con Dios no están sometidos a Dios. Y el diablo conoce tu intimidad. El diablo conoce qué tan íntegro tú eres delante de Dios. Aquí tú puedes simular. Aquí tú puedes allantar. Aquí tú puedes decir: me voy en gloria, santo, estoy lleno, poder, gloria. Pero Dios conoce tu intimidad y el diablo también conoce tu integridad delante de Dios. El diablo sabe hasta dónde tú le puedes meter el miedo y cuco. Por eso en la Biblia está registrado un momento que una persona trató de reprender un endemoniado y el endemoniado le dijo a esa persona: a Pedro, a Jesús conozco, ¿y tú quién eres? Hello. Conozco la autoridad que tiene Jesús, conozco la autoridad de Pedro, pero ¿tú quién eres? Hello. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y irá de vosotros. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los
mismo padecimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando resistimos al diablo es porque tenemos la autoridad de parte de Dios y es porque estamos sometidos a Dios. Recuérdese del principio que le he enseñado. Toda resistencia a la autoridad es condenación. Pero ¿qué pasa? ¿El diablo tiene autoridad? No. O sea que en el diablo ese principio no se puede cumplir. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si la máxima autoridad es Dios y estamos con Dios, obedeciendo a Dios, sometido a Dios, toda autoridad que se manifieste por debajo de Dios tiene que obedecerlo a usted y a mí, incluyendo al diablo. Ahora, cuando tú te resistes al diablo, no te estás resistiendo a ninguna autoridad, porque el diablo no tiene autoridad sobre ti. Ese principio con relación a Satanás no se cumple en el creyente, porque por encima de Dios solamente está Dios, no hay otro. Y usted es de Dios, usted está con Dios, Cristo es su cabeza, usted está en Cristo Jesús. El único que anda en desorden y anda adverso en desobediencia es Satanás, y él se resiste a la autoridad. Pero usted no, usted está obedeciendo la autoridad. Mira, termino con esto. El enemigo tiene un poco de influencia y cierto poder limitado en tu vida en la medida en que tú le otorgas autoridad delegada por Cristo Jesús. Satanás no tiene autoridad no tiene autoridad ni es una autoridad. Él fue vencido en la cruz del Calvario y aplastado una vez más. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos, dale fuerte ese aplauso. ¿Por qué dice la Biblia que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies? Porque ese breve no significa que él ya no ha sido aplastado. Ese breve significa que tú tienes que esperar en el tiempo crono que se manifieste eso. Te lo voy a repetir de nuevo. Ya él fue aplastado en la cruz del Calvario. Ya él fue aplastado en la tumba cuando Cristo resucitó al tercer día. Pero en el cumplimiento de los tiempos crono, nosotros necesitamos ver esa manifestación que ya Dios efectuó en el tiempo de la eternidad. Resiste al enemigo hasta que huya de ti. Conviértete en una resistencia ante el enemigo. Él vendrá contra ti en muchas direcciones. Levantará mucho frente en contra de ti. Se opondrá a tu avance.
se opondrá a tu crecimiento, se opondrá a tu salud, se opondrá a tu libertad, se opondrá a tu gozo, se va a oponer a la salvación que tú has recibido. Pero tú necesitas presentar resistencia, necesitas resistirlo, no seguirle el juego, no hacerte de la vista gorda y dejar pasar aquellas cosas, esas pequeñas zorras que quieren echar a perder tu viña. Tú necesitas valientemente levantarte y resistir al diablo. Decirle a él: no voy a pecar más, no voy a ofender más a Dios, voy a obedecer a Dios, me voy a someter a Dios. Tiene que resistir al diablo y decirle: oh, mi esperanza está en Cristo Jesús, mi socorro viene de los cielos. Tiene que resistir al diablo en medio de esa tormenta de tu vida, en medio de ese quebranto, en medio de esa desilusión, en medio de ese sufrimiento, en medio de lo que te esté atacando, en medio de tu situación. Tiene que resistir al diablo, porque el que está detrás de eso es Satanás. Él no quiere verte gozoso, él no quiere verte bendecido, él no quiere verte prosperado, él no quiere verte libre, él quiere verte oprimido. Pero tiene que resistirlo, tiene que resistirlo, tiene que resistirlo. El que se somete a Dios y resiste al diablo no entra en negociación con Satanás. No acepta nada contrario a lo que Dios ha establecido para él. Hay creyentes que hacen negociaciones con Satanás, que hacen trueque con Satanás. Es más, parece increíble, pero hay creyentes que han pensado ser un creyente de arriba, liviano, un creyente de superficie, y dice: cada vez que intento meterme con Dios, cada vez que intento obedecer a Dios de lleno, cada vez que intento someterme a Dios o buscar a Dios y ayunar y orar, estar para con Dios, puesto en Dios, siempre se levantan situaciones, se levanta el diablo. Hay creyentes que están intimidados por Satanás, porque cada vez que quiere levantar su cabeza y seguir a Dios, se meten en miedo y en temor, porque el diablo le hace la guerra, porque el diablo le destruye la retaguardia, porque el diablo lo saca del trabajo, porque el diablo... Mire, conozco de gente que prefieren vivir una vida cristiana superficial, porque esa es la vida que no afecta a los intereses de Satanás. Lo que le estoy diciendo es tan real como el sol que está alumbrando en este momento. Porque lógicamente, si usted alborota el nido de la avispa, ¿qué le va a suceder? Hello. Y hay gente que dicen: déjame dejar eso así quieto, déjame ni mencionar al diablo mucho, déjame ni meterme en mucho pleito con Satanás, lo mío con Dios. Hay creyentes que no aceptan la realidad de que Satanás está incidentando, está afectando su vida. Y lo más peligroso de eso es que, conociendo esa verdad, no se atreven a librarse ni a proclamar libertad en esas áreas donde saben que Satanás lo tiene preso, porque le tienen miedo a la represalia de Satanás.
¿Por qué sucede esto? Porque no conocen que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando resiste al diablo, significa que la circunstancia contraria, las adversidades pasarán, no serán para siempre. No serán para siempre. Esa dificultad que está experimentando, esa situación que está experimentando, que te quiere sacar del camino de Dios, que quiere que tú abortes tu fe en Dios. Esas dificultades, esos desafíos, esos dardos del enemigo, esa batalla que está librando, no es para siempre. Es hasta que tú entiendas que tiene la autoridad de Cristo. Es hasta que tú te pares firme en el camino y le digas: Satanás, hasta aquí llegaste. No va a dar un paso más en mi territorio. No va a dar un paso más en mi familia. No va a dar un paso más en mi casa. No va a dar un paso más en mi negocio. No va a dar un paso más en mi vida. Yo estoy sometido a Dios. Así que te resisto en el nombre de Jesús. Apártate de mí, Satanás. Conviértete en una resistencia. Si usted conoce la historia de muchos movimientos sociales, políticos y religiosos, que el enemigos, ideales, ideologías han tratado de quitar, de aplastar, de echar por un lado, siempre ante esa situación se ha levantado una resistencia de defensa. Grupos de hombres y mujeres con convicciones, grupos de hombres y mujeres con la verdad absoluta en su corazón y en su vida, que no abandonan, se mantienen leales, fieles, con convicciones firmes en lo que han aprendido, en lo que han recibido, y eso lo convierte en una resistencia. Aunque tienen que esconderse, aunque tienen que apartarse en lugares secretos, aunque tienen que salir de la atmósfera de dominio y de control de su adversario, pero desde el lugar donde están siguen resistiendo. Desde el lugar donde se encuentran siguen defendiendo su verdad. Desde el lugar donde están siguen volando la bandera de libertad y de victoria. Esa es la historia de la iglesia que ha sido perseguida. Usted no. Nosotros estamos bien. ¿Qué persecución tenemos? La que nosotros mismos nos buscamos. Pero la iglesia de Cristo pasó por periodo de persecución, donde tenían que meterse en catacumbas, en cuevas, en lugares desiertos, porque lo estaban persiguiendo, no para darle un cariñito y decirle qué bueno, sigan así, no, para matarlo, cortarle la cabeza, para quemarlo literalmente. Pero allí metido en las catacumbas, allí metidos en las cuevas, allí metidos en los desiertos, seguían defendiendo su fe, seguían resistiendo al diablo, seguían resistiendo al demonio, al infierno, seguían resistiendo todo lo que el diablo levantaban contra ellos. Se convertían en resistencia firme hasta que pasara la tormenta, a que viniera la calma, hasta que Dios estableciera su orden. No importa cuál sea tu situación, resiste. Daniel resistió en el pozo de los leones. Los jóvenes hebreos resistieron en el horno de fuego. Jesús resistió en el Getsemaní.
La Biblia te va a hablar de casos de hombres y mujeres que se mantuvieron resistiendo al diablo, porque ellos sabían que la victoria era de ellos. Ellos sabían que estaban bajo la autoridad de Dios y que por ende toda fuerza del diablo se tenía que someter a la autoridad de Dios. Cuando tú como creyente vas a despertar y va a entender que el diablo debe estar sometido bajo tus pies, no por tus habilidades, no por tu conocimiento, no por tu fuerza, sino por la autoridad de Dios delegada a tu vida. Oh, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el diablo lo respeta, el infierno lo respeta. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su sacrificio, su resurrección. No existe nada que pueda pelear contra eso. Deja de estar aguantándole golpe al diablo. Deja de estar lloriqueando. Ay, Señor, ay, Dios, ayúdame. Ay, Padre, esto sí es fuerte. Esta batalla, ¿qué va? Tú ves que tú le saludas. Dios te bendiga, hermano. Ay, pastor, ¿qué batalla tengo? Claro que estamos en batalla, pero la Biblia me dice que ya la victoria se me ha sido dada. Que soy más que victorioso por medio de aquel que me llamó de la tiniebla a su luz. Ni la muerte, ni la vida, ni infierno, ni potestades, ninguna cosa creada puede apartarme del amor de Dios, puede apartarme de la autoridad de Dios, puede apartarme del poder de Dios. Estoy cimentado, estoy arraigado, estoy firme en lo que he recibido. Soy hijo de Dios, tengo autoridad del Padre en Cristo Jesús. Nadie hace conmigo lo que quiera hacer. Cristo es mi gobierno, Cristo es mi Señor. Alguien Dios le está hablando en esta mañana. Sacúdete, sacúdete. Conviértete en una resistencia del diablo. Conviértete en una resistencia. Resístelo, 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 resístelo. Resístelo, 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 resístelo. Él no va a aguantar, Él no va a aguantar tu poder, Él no va a aguantar tu autoridad, Él no va a aguantarte. Ponte de pie, levántate con firmeza, levántate reconociendo quién eres, reconociendo que Dios está contigo. Resiste al diablo, resiste al diablo, resiste al diablo, resiste al diablo. Vamos, conviértete en una resistencia. Aleluya. Hasta que pase la tormenta y venga la calma. Hasta que pase la tormenta. El asunto es que el diablo conoce este principio. Y cuando el diablo no se somete a tu autoridad delegada por Dios, él se está resistiendo a Dios. Y por eso es que él ya ha sido condenado. Porque el resultado, el pago de la resistencia a la autoridad es la condenación. Por eso es que Satanás ya ha sido sentenciado y condenado, porque nunca se ha sometido a Dios. Tiene que resistirlo. Aunque se haga más oscura la noche, tiene que resistirlo. Aunque
la fuerza se te esté agotando, tiene que resistirlo. Aunque esté casi cayendo, tiene que resistirlo. Aunque la respiración se te esté agotando, tiene que resistirlo. Este camino se trata de resistencia. Él vendrá contra ti. Él te va a hacer la guerra. Él va a querer aprovechar cualquier oportunidad para destruirte, para apartarte del camino, para decirte: tú ves, tú le sirves a Dios, pero mira cómo tú vives, mira cuál es tu situación, mira lo que te está pasando. Di que Dios, no hombre, no creen en Dios. Resiste. Resiste. Resiste al diablo, dice la Biblia, y huirá de vosotros. Levanta tu mano. Padre, gracias por tu palabra. Son espíritu y son vida. Declaro que esta palabra penetra en los corazones de aquellos que se levantan a resistir al diablo. Aquellos que se convierten en resistencia. Padre, en el nombre de Jesús, nos proponemos a partir de este momento resistir al enemigo, porque huirá, no podrá soportar ni aguantar el poder y la autoridad que está sobre nosotros. Gracias, Padre, porque tú enseñas a tu pueblo, a tu iglesia, el orden, el principio del sometimiento, la autoridad. Nos sometemos a ti, Señor. Nos sometemos a tu palabra. Nos sometemos a tu voluntad, porque nos levantamos como resistencia ante el diablo. Gracias por la victoria que nos has dado. Gracias por la victoria que nos has dado. En el nombre de Jesús. Tú que me has estado viendo por las redes, este es el momento de tú convertirte en una resistencia del enemigo. Este es el momento de tú pasar del lado de las tinieblas al lado de la luz. Cristo Jesús es tu máxima autoridad. Sométete a Cristo Jesús. Reconócele como tu Señor y tu Salvador. Ahí donde tú estás, en el lugar donde te encuentras, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia. Me rindo delante de ti. Me someto a ti. Todo lo que soy lo rindo a ti. Gracias por Cristo Jesús, mi autoridad. Me someto a mi autoridad. Acepto esa autoridad. Y le pido a esa autoridad que me limpie, que me lave, que me perdone de todo pecado. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, mi Señor. Si hiciste tu oración, busca una iglesia que te hablen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sírvele al Señor con temor y temor.